Arratsalde Danori. Buenas tardes a todas y a todos. Una tarde más con vosotros, aquí desde el Urdaibai Bird Center, desde la reserva de la biosfera de Urdaibai. Dispuestos a realizar otro pequeño viaje por estas marismas de la Otegi Zarteaga, que hoy, la verdad, están chulísimas. Arratsalde Danori, bueno, nos está escribiendo de un poco, bueno, vamos, diría que de todos los lugares. Y sé que se me olvidará, ¿no? Pero hoy, ahora sí que voy a decir desde Madrid, que sois un montón los que nos escribís y los que os unís con nosotros desde Madrid. Bueno, todo Cataluña, desde Esparraguera, desde Cáceres. Nos dicen aquí también que les ha parecido ver una ave fría, pues sí. Perdón. También Beasainetik ere, Beasainda ere, Besarka donde iba, desde Cantabria, que nos dicen que está lloviendo. Todavía aquí han caído 3 gotas. Bilbotik ere, Besarka donde iba, Mari Joseri. Bueno, hasta Londres, León, Zaragoza, Huesca, Palma de Mallorca, Lanzarote. Bueno, un poco, como podéis ver, un montón de lugares para poder pasar un ratito en estos días de encierro que estamos viviendo en casas, ¿no? En todas nuestras casas. Y en este momento me encuentro aquí en el Urdaibai Bird Center. No estoy aquí en el mirador, ahora mismo me encuentro en el set que os pude enseñar ayer. Pero hace nada, 5 minutos he pasado por la marisma a echar un vistazo para ver qué es lo que se cocía por allí. Comentaros de que está la marea subiendo, estas mareas bastante, muy vivas que tenemos, mareas altas, ya que la Tierra, el Sol y la Luna están alineadas y hacen que estas mareas aquí, por lo menos en el Cantábrico, pues sean potentes. Más tarde hasta Allariz, hasta Soria, Alicante, Barcelona, Castro Urdiales, en Cantabria. Bueno, a toda la gente que nos seguís desde todos los lugares de la península e islas, Europa, incluso América, que también nos siguen. Oh, desde Dubái. Pues un gran saludo hasta Dubái. Mira, ayer anduvimos cerca, hablando, ayer no, antes de ayer, hablando de una pequeña ave que apareció, creo que fue ayer a la mañana, puede ser, de la collalba gris. Que hay algunas poblaciones que crían en Alaska, cruzan todo Asia, todo Siberia y se meten ahí por la península arábiga y seguramente también pasan por Uruguay, ¿por qué no? O sea que aves maravillosas que también pasan por esos lugares, ¿no? Aves maravillosas que pasan por todos los lugares que estáis escribiendo vosotros, ¿no? Y que os pido que por favor aportéis con las cosas que vais viendo, con las cosas que están, con las aves que están migrando por vuestras zonas, ¿no? Porque estamos en una época que es una verdadera maravilla. Estamos en la migración prenupcial, estamos en la migración primaveral y todos los días pues ocurre algo. Ahora mismo, por ejemplo, hoy a la mañana hemos tenido unos vientos del sur-suroeste
Aquí nos dicen que están esperando al ave toro. Pues vamos a esperar sentados, yo creo, porque hasta noviembre, diciembre quizás no los podamos ver. Un saludo también a toda Euskal Herria, desde Bilbo, Beasain, Tolosa, Guernica, Ayanguis, desde aquí, desde el mismo municipio de Gauteiz Arteaga, que nos seguís un montón de días, todos los días, incluso algunos mañana y tarde. Santurtzira ere besarka donde bat. Y comentaros pues que eso, que hoy a la mañana hemos tenido un viento sur-suroeste que ha sido perfecto para migrar. Habrá habido miles y millones de aves volando por el cielo sobre nuestro cielo, sobre nosotros, y de repente pues bueno, ha llegado el cambio. Ahora el viento está tirando más del oeste y con toques de noroeste, por lo que según nos han dicho en Cantabria, una tarde lluviosa. Pues aquí dentro de poco nos tocará. Ahora mismo, como podéis ver, el cielo pues sí que está nublado. Estarán estos stratocumulus stratiformis, pero que nos pueden dejar también lluvia. Se ven todavía algunos claros, pero veis que por la costa, voy a ir acercándome. Me preguntan a ver a dónde se va el ave toro. Pues queremos que los avetoros que vienen aquí a pasar el invierno son aves que vienen del norte. Tranquilamente pueden hablar en ruso, ¿eh? O sea, pueden venir de Rusia, también de Escandinavia, de zonas del norte donde están criando, solo que en invierno, al congelársele pues las aguas en las que buscan todo su alimento, pues tienen que bajar hacia el sur. Y hay algunos pues que se nos acercan, y es una gozada pues en diciembre el acercarse a las 5:30, 5 de la tarde, cuando empieza a anochecer, ya que hemos alargado la luz del día un montón. Ahora mismo tenemos cerca de 13 horas y media casi de luz todos los días, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Pero en invierno pues sobre las 5 de la tarde es cuando suele anochecer, y es cuando se suele ver al ave toro, que incluso algunos le tienen puesto el nombre, el ave toro de Urdaibai. Hay gente que se nos suele acercar hasta aquí, desde Cataluña, desde un montón de lugares, solo para poder observar y sacarle una fotito al ave toro, ¿no? Un ave toro que se deja ver desde uno de los observatorios que hay en la laguna. Solo que es una pena que desde aquí no se ve porque nos lo tapa el poste donde está la cámara, pero aquí sí que podemos ver uno de los observatorios. En este caso, perdón, me he ido muy lejos. Este observatorio que está aquí, que es el observatorio de Ofollo, a pie de marisma, y hay otro observatorio exactamente igual en la otra parte de la marisma, y desde aquí ahora mismo están, es una pena que están cerrados por todo este tema del coronavirus y de no poder abrir lugares públicos, ¿no?, para donde nos podamos juntar la gente, ¿no? Pero suele estar abierto durante las 24 horas del día, y ahí suele haber un montón de gente que se suele acercar por esos observatorios, sobre todo por el otro, el de Orueta, que está cerca del centro, del Urdaibai Bird Center, el poder observar a esa maravilla que es el ave toro, que puntualmente se nos acerca, prácticamente todos los días, a las 5:30 de la tarde. Es de una puntualidad increíble, casi invisible. Os voy a enseñar alguna foto, ¿por qué no? Imaginaros a esta ave. Ahora os lo voy a poner ahí, a esta ave escondida en el carrizo, que prácticamente invisible, totalmente camuflada, y ahí todo el mundo esperando a cuando aparece. Ahí le veis, ahí le podéis ver el pico, el ojo. Una ardeida, es de la familia de las garzas, y que de vez en cuando pues se asoma, y es entonces cuando pues salen todas las fotos, ¿no?, desde el observatorio.
un lujo de ave que todos los años prácticamente, no uno, varios avetoros se los dejan ver en la marisma, preciosos y además súper cerca, por lo que la gente se acerca para verlo a nada, a 25 metros, 25 o incluso a veces menos, incluso lo vemos volando por la marisma. Este año ha habido un par de ellos, pero ha habido incluso años donde se han visto 4 avetoros desde estos observatorios de la marisma, ¿no? A veces también lo que se puede ver es, mira, por ejemplo, os voy a enseñar una foto que suele ocurrir a menudo, que suele ser la garza la que nos enseña dónde está el avetoro. Y cada vez que vemos una garza que está cerca del observatorio decimos, tate, seguro que está controlando el avetoro, y así suele ser. O bueno, o lo contrario, o el avetoro está controlando a la garza, pero normalmente es la garza la que nos marca a este ser casi invisible que te aparece de la nada en el carrizal, ¿no? Algún día os hablaré más. Este ave se llama el avetoro. Euskeraz sesentxoria, inglés es bittern, y buto, creo que es en francés, pero tampoco lo puedo decir. Y en catalán vitó común y en galego avetouro común. ¿Y por qué le llamarán avetoro? Pues bueno, pues imaginaros pues que algo con el toro tiene que ver, ¿no? Con un toro, ¿no? Y sobre todo es por el sonido que emite cuando está en celo. En esta época estará ahora cantando el avetoro. Es una pena que por aquí no lo podamos oír porque no nos cría aquí, pero voy a intentar encontraros, ya que ha salido el tema, el reclamo del avetoro, de esta preciosa ave. Me voy a ir aquí para poder verlo. Aunque bueno, tenemos preciosas imágenes de avetoros como este que podéis ver, que se nos muestran totalmente, y este es el sonido que hace el avetoro. Un lujo el poder escucharlo en las marismas donde cría, que, a ver, aquí en la península hay muchísimas marismas, muchísimos humedales, bueno, no muchísimos, ¿no? Pero varios humedales en los que cría el avetoro. El avetoro está aquí durante todo el año prácticamente. Cría, por ejemplo, muy cerca de aquí de Urdaibai, en la laguna de Pitillas, en Navarra, y también en otras lagunas que están más al sur. Lo que pasa es que aquí no, aquí los únicos que tenemos son aquellos que suelen venir a invernar de zonas. Mira, 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 aquí Aitor nos manda una preciosa foto desde, me imagino, desde el observatorio de Orueta. Arratsaldean ere Durangora arte, baita Asturiasera. Bueno, toda la gente que nos estáis siguiendo, pues ya habéis visto por qué se llama el avetoro. Además, emite un sonido que es súper grave y que se puede llegar, mira, ahora nos explica además Vicente, que se puede llegar hasta muchísimos kilómetros. Sí, hasta 5 kilómetros, Achente. Eso yo también lo tengo oído. Es una pena que aquí no lo podamos escuchar, pero vosotros, que algunos que vivís ahí por el sur, que sé que vivís también en zonas donde cría el avetoro, por favor, os animo a que por lo menos cuando termine este confinamiento os acerquéis a los humedales, os dé tiempo a escuchar el reclamo tan potente, un reclamo para decir que el territorio es suyo, de esta preciosa ave, que es increíble que un ave pueda emitir ese sonido, ¿no? Ese sonido increíble. Pues sí, este es el avetoro, que ha salido el tema.
y que algún día os hablaré más ampliamente. Y bueno, y también comentaros un poco la actualidad de hoy, ¿no? Que desde la mañana hasta la tarde aquí cambia totalmente. Ahora mismo ha cambiado el viento y ya de repente me están... Bueno, ha cambiado el viento, ha cambiado la marea. Y eso hace que cambie también la composición de aves, ¿no? De la marisma. De lo que hemos podido ver a la mañana, pues que quizás ahora pues podamos ver más o menos aves. Y en este caso creo que va a ser más. Primero vamos a dar el paseo que solemos dar normalmente para ver el paisaje y el cielo este que tenemos, cada vez más gris, pero así, aún así, precioso. Mira, podríamos decir incluso que sí, mira, se ve la silueta del sol, o sea que dejan pasar porque por lo que hay algunos stratiformis que son perlúcidos. Cosas que estoy aprendiendo, que no sé si las estaré diciendo bien. Algunos fractus, como estas nubes que se ven aquí descolgadas. Esta, por ejemplo. Y poco a poco, pues, con los informes que nos mandan nuestros compañeros desde sus casas, pues iremos aprendiendo. También sobre nubes, igual que podemos aprender sobre aves, con lo que yo pueda contaros. Y lo que vosotros nos contéis en el chat, que me parece súper importante. Pues mira, vamos a ir todos pasando un ratito agradable. Y gracias a todos porque sois vosotros también los que hacéis estos momentos que sean increíbles, ¿no? Que podamos ver estas aves, estas preciosidades. Aquí vemos un par de cormoranes grandes, tranquilamente en los nidos artificiales que colocamos para las águilas pescadoras. Águila pescadora que hoy a la mañana la hemos visto. Estaba volando, pero luego ya más no la hemos podido ver. Creo que todas las mañanas será posible verla si sigue aquí. Pero ahora tenemos que disfrutar pues con lo que hay, con estos cormoranes. Un lugar donde todos los días pasa algo distinto. Nos vienen algunas aves, otras nos abandonan, se nos van. Y aquí estos preciosos cormoranes, alguno de ellos ya su plumaje nupcial, como este de aquí, que ya le sale hasta una cresta, que ya incluso llega a parecer hasta un cormorán moñudo, ¿no? Porque sabemos que no pueden estar aquí y también es un poco distinto. Pero si no, precioso cormorán. Y preciosas también las que están esperando en el poste de al lado. Las gaviotas patiamarillas, que también nos acompañan día tras día y que este año pues no sé si se van a animar a criar entre nosotros en la marisma, y espero que tengan más suerte que otras veces, ¿no? Porque han intentado criar más de un año, pero entre los milanos que pasan, el aguilucho lagunero que pasa y tal, pues han perdido las puestas, ¿no? También me comentan a ver si la garza imperial no puede hacer sonido similar a la de toro. Puede ser, puede ser. Y ya que lo preguntas, pues podemos oír el reclamo de la garza imperial. Yo conozco el reclamo en vuelo de la garza imperial, además es característico. Bueno, característico, por lo menos cuando se le oye en los atardeceres, que igual está pasando de un lado para otro, que es ahora, en esta época de migración, cuando aquí se nos deja ver, aunque hay muchos lugares donde cría en la península, aquí desde luego que sepamos, pues no. Igual que el martinete, que me preguntabais antes, a ver qué sabemos de los martinetes, y comentaros nada, que ayer a la tarde cuando fui a soltar las ovejas, nuestras voluntarias estas que os he enseñado antes, pues me salió un martinete precioso de uno de los canales. Y bueno, decir que sepamos lo querían, pero no andarán muy lejos, ¿eh? Y la garza imperial, pues podemos ir a ver una foto de la garza imperial para la gente que no lo conozcáis. Voy a ir hasta Arlequia purpúrea y vamos a ver una foto bonita del material gráfico. Bueno, tenemos fotos, algunas preciosas en árboles, donde se puede apreciar el increíble cuello que tiene esta preciosa garza, una garza imperial, sacada hace poco en unos robles que hay aquí cerca.
preciosa. Fijaros. Esta garza imperial que normalmente suele aparecer entre los juncos y los carrizos en estos lugares, en este tipo de hábitats de la marisma, ¿no? Intentando pescar, pues, anguilas, ranas y, bueno, otro tipo de animales, ¿no? Vamos a buscar la garza imperial, a ver el sonido que hace, porque yo tampoco sé, ¿eh? Yo sé solo el que suele hacer volando, que es una cosa así, más o menos, pero vamos a escucharlo. Uy. Pues estos son los sonidos que hace, tampoco se parece mucho a la de toro, parece más una rana, ¿no? Pero bueno, además se alimenta de ranas también, qué voy a deciros, ¿no? Y bueno, y gracias también a los que nos mandéis las fotos, Enrique, por esa foto chulísima de lo que se ve del observatorio desde Orueta, donde sé que vosotros muchísimas veces habéis visto a la de toro, y bueno, a un sinfín de aves, ¿no? Y Felipe también, esa águila pescadora preciosa que nos acabas de mandar al chat. Pues esto sobre la garza imperial, ¿no? Ay, el agro roche. Roche. O la garza vermella en galego, ¿no? Y mientras vamos viendo las aves que se han acercado hoy a la laguna, vamos a ver todas, ¿eh? Estos ánades reales, los machos y una hembra, se escuchan las ranas al fondo. Hoy no están tan cerca del micrófono, pero hoy a la mañana había algunas que estaban pegadas al micrófono, querían su minuto de gloria y había veces que teníamos que bajar el sonido del micrófono. Estas ranas verdes que en primavera aparecen entre nosotros, y a ver si encontramos a una de las aves, una de las actualidades que ha habido hoy. Pero primero me gustaría encontrarla, si no, por si acaso, desde la ventana le he sacado una foto y un pequeño vídeo, con lo que os lo voy a enseñar. Pero primero prefiero verla, a ver si está en vivo y en directo, ¿no? He estado por esta zona, espero no marearos con la cámara, pero se encontraba por esta zona que me voy a acercar y aquí está. ¡Chachán! ¡Wow! Hoy tenemos juerga, hoy tenemos algunas aves preciosas, pero primero vamos a pararnos en esta que está detrás de los juncos, que para muchos igual quizás será habitual, ¿no? Imaginaros detrás de esos juncos, aparte de una cigüeñuela que está pasando ahí por ahí abajo, que también se le puede atisbar ahí más o menos, hay una ave fría preciosa que hoy de repente nos ha aparecido aquí. Mira, ahora va a aparecer, va a ir poco a poco apareciendo. Te podemos animar a que salga, pero aquí está, se le ve con esa barra negra del pecho y con esa cresta, solo que cachis la porra, está justo ahí escondida. Ya sabéis que nosotros aquí no podemos contratar, ¿no?, a las aves y no les podemos decir ahora que salgan, ahora que se metan. Una preciosa ave fría que os voy a enseñar, ¿por qué no? Ya que tengo la foto que he sacado. Cuando ha estado, ahora se le ve un poco mejor. Aquí está. Es la misma ave fría que ha aparecido hoy en la laguna. Una ave fría, además no es joven. Vamos a ver si poco a poco va apareciendo, y mientras aparece vamos a acercarnos a las otras especies que estaban ahora. Mira, aquí hay una que vamos prácticamente, pues porque sabemos que es un pájaro, pero es una agachadiza que está ahí alimentándose, está bastante lejos, con
pico larguísimo, como podéis ver, cerca de un andarríos chico, el bilurico bailón, la chivitona y la agachadiza, creo que es la beca. A ver, así me confundo. No quiero meter la pata. Ay, a ver, ahora lo tengo que encontrar. Ahora, enseguida, a ver si aparece. Sí, la becadel común, o el becadel común, y la becasina crava, en galego. Ahí está. Pero hay creo que un par de ellas, por lo que me voy a acercar. Aquí está. Y también Cristina nos pregunta sobre las ranas. Pues estas ranas que hay ahora cantando es la rana verde común. Istingora runta, orida, mingorra, euskeras. Y aquí podemos ver cómo está. Estas imágenes, poder captarlas así en directo suele ser bastante difícil, ya que son aves que se camuflan increíble y suelen estar entre los juncos. Y aquí veis cómo está intentando alimentarse con los invertebrados que encuentra debajo de la hierba y se le ve que come, ¿eh? Unas agachadizas que ya dentro de poco creo que tendrían que partir. Algún día os diré hasta dónde van. Pero bueno, os hago un adelanto que muchas de ellas se van hacia zonas de Rusia, incluso casi hasta Asia, hacia los montes Urales. Y algún día os enseñaré el seguimiento que hicimos no una agachadiza, a una becada, a ollagorra, en euskera, una becada también en catalán, y la arcea, en galego, que es de la familia de las agachadizas, y que bueno, nos hizo unos viajes con un GPS alucinantes por toda Europa. Becacina cabra, no crava. Gracias a gente. Pues os voy a decir que en la Svensson, en la guía, pone crava, o sea que tienen un error, que eso lo deberían de cambiar dentro de poco, porque en galego está mal puesto. Y la agachadiza chica que también aparece por aquí de vez en cuando, muchísimo más difícil de ver. La beca del sol. Solemos verlo de vez en cuando, pero más que verlo, la solemos alguna vez en las estaciones de anillamiento, pues tenemos la opción de poder verla, ¿no? Voy a intentar enseñaros alguna foto de esa preciosa Dicnocriptes minimus. A ver si tengo alguna foto chula. Sí, creo que sí. Buah, de una beca del sort preciosa. A ver si lo encuentro. Aquí os voy a enseñar. Mira, aquí hay una que está entre las hojas de roble, parada. El pico lo tiene mucho más pequeño que las agachadizas comunes. Digamos, una agachadiza común y una agachadiza chica, Istingor chiquía, un ave que, vamos, o sea, casi ni se mueve, ¿eh? Ni se mueve hasta que te acercas y hasta casi que la vayas a pisar. Me imagino que por eso también en catalán será sord, que me imagino que será sorda, ¿no? Igual que se le llama la becada aquí, sorda, y en euskera ollagorra, gallina sorda. Sería la traducción, más o menos, ¿no? Pues esta, la agachadiza chica, es muchísimo más difícil de ver, pero que también la podemos ver por aquí, ¿eh? Y ahora me voy a acercar un poquito, a ver si... Juanan también nos pregunta a ver si se ve Martín. Aquí está.
Conan también nos pregunta a ver si se ve el martín pescador. Y sí, sí que se ve. Solo que es tan difícil de captarlo. Es súper difícil de captarlo. Pero mira, también os puedo enseñar, porque en invierno, en una lagunita que hay aquí cerca, justo enfrente del observatorio, a 30 metros, solemos poder grabarlo. Os voy a enseñar ahora a ver. Os voy a enseñar además un vídeo, ¿por qué no? De un martín pescador. Un martín pescador. A ver si puedo. Sí. Un martín pescador que estaba. Que había aprendido a cazar tritones, ¿no? Ah, bueno, a pescar, mejor dicho. Y ahí se ve con un tritón en imagen dándole una paliza terrible para poder tragarlo, ¿no? Para dejarlo bien muerto, ablandarlo un poco, romperle todos los huesitos que pueda tener, que tampoco tendrán muchos o muy duros, y al de un buen rato abocarlo como es debido, y después de dejarlo con una paliza increíble, como podéis ver, al tritón, que ya está bien muerto, pues ¡hala! Para adentro. Era un martín pescador que prácticamente todos los días pescaba en este mismo lugar y cogía tritones. Había perfeccionado su caza de tritones y pues ahí andaba. Y aquí podéis ver a esta preciosa ave fría. Está muy lejos, por lo que las imágenes están un poco pixeladas, pero puede ser una ave fría o algunas de las últimas que quedan invernantes, que también me extraña muchísimo, ¿eh? Mira, en los Monegros, nos escriben desde los Monegros, un lugar maravilloso, aunque la gente dice que tampoco le hace gracia, ¿no? Pero a nosotros, que yo por lo menos, a mí que soy aquí del norte, o sea, todos los años me encanta pasar por allí, pasar si puede ser por Bujaraloz, acercarme a las, bueno, ya un poquito más fuera de los Monegros, a las lagunas de Chiprana y bueno, a las saladas de Chiprana. Un lujo del lugar, sobre todo para nosotros que vivimos en tanto verde, pues el podernos acercar para conocer también las aves de esteparias, ¿no? Y de esas zonas que son más secas, ¿no? Y a la ave fría se le llama quinces. Ostras. Aquí, en euskera, la ave fría, bueno, en el castellano es la ave fría, en euskera es egávera, y seguramente será por la manera de volar, que es como muy suave, o sea, muy paradita, así. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sí, es así, unos aleteos súper suaves, las de la ave fría. Una fredelnuga, en catalán. Y la ave fría común en galego, igual que en castellano, ¿no? Y me preguntan a ver cómo puede haber una ave fría ahora. Pues comentaros que aquí las aves frías también las vemos en agosto, y la gente se suele extrañar. Pero ¿cómo en agosto aves frías? Si las aves frías son aves del frío, ¿no? Que vienen en invierno, y no sé, pues no. También hay algunas poblaciones que están criando aquí en la península, y muchas veces en dispersión, pues esos jóvenes ya una vez de la cría, o esos adultos una vez terminada la cría, pues nos aparecen por estas zonas, ¿no? A ver, tampoco estamos viendo las mejores imágenes del mundo, pero bueno, ahí se les ve, ¿no? Mira, también nos ayudan ahí. En euskera, la verdad que en cada zona las aves disponen de un nombre, y aquí, pues para que os hagáis una idea, los nombres de la ave fría, ¿no? Además están recogidos en una página que es una pasada, es preciosa, ya por un amigo que nos suele seguir, que ayer estuvo aquí, que es Asier Sarasua, un amigo de Ibar, que se hizo una página web, sobre todo con información sobre las aves, y sobre todo también con
los distintos nombres que se les da a las aves en euskera. Y aquí podéis ver que en euskera a la ave fría también se le llama aspisuria, egabela, egabera, egalmakurra, itxasfika, quiña, miñauta, paneu o chugalima. O sea que, uff. Y sé que en la Mancha también crían las aves frías, por supuesto. Bye, bye. Pues bueno, esta que no se nos deja ver mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está. Luego intentaremos acercarnos otra vez. Pero primero vamos a disfrutar también con otras aves, ¿no? Que ya se nos va para adelante la hora. Y aquí, a ver, no, creo que era una nave real. A veces suelen pasar los porrones. Y ahora que la marea viene a ser alta, pues vamos a ver si hay algunas limícolas, ¿no? Y aquí podemos ver una focha que está forrajeando, no pastando como he estado diciendo hasta ahora. Y para eso me tengo que dar gracias, creo que era Elena, que nos comentó que quizás era preferible decir forrajear. Pues sí. Una preciosa garda imperial que nos ha sacado José en las imágenes del chat, sacada en Victoria. Vamos a seguir y nos vamos a pasar, mira, por si acaso, a ver aquí en esta laguna de... Sí, mira, aquí se ven los porrones comunes europeos. A ver, aquí vemos un macho en estas zonas de agua dulce. Está lejos, cercanos al Carrizo. Aquí los porrones comunes, que dentro de poco también empezarán con sus puestas y con las crías. Parte de las fochas. Cornicora choromica, qué bonito. En la zona de Alimia. En Ourense, perdón. Voy a decir en A Coruña. Y aquí, bueno, ahora tenemos un jolgorio aquí de limícolas. Chulísimo. Aquí vemos los archives claros, que día tras día en sus pleamares se nos acercan. Un juvenil también de gaviota reidora. Preciosa. Antes ha habido también algunos adultos, pero pues en estos momentos pues está este juvenil de una gavina vulgar o de la gaivota chorona en galego. Oh, Felipe, una preciosa focha cornuda que aquí todavía no la tenemos y ay, deja, que da miedo que nos lleguen. Beitu, piropipo esaten digu, gila bat oso desordenatuta dagoenean egaberaren moduan dagoela. Nos comentan que aquí en euskera también se suele decir muchas veces cuando una habitación está muy desordenada, que está como una ave fría, ¿no? Como una egabera, que se dice en euskera, ¿no? Y eso puede ser también que por la manera de volar tan no sé, es bastante peculiar la manera de volar de la ave fría, pues que puede ser también por eso, ¿no? Y aquí tenemos una joyita conocida nuestra. Vamos a acercar un poquito y aquí podéis ver uno de los archives claros, Culisca chiquía, Culisca suría, gamba verda y bilurico claro en galego y greenshank en inglés, con unas anillas, una anilla verde y una que parece amarilla, aunque es un blanco que por las zonas donde haya estado seguramente criando pues se le ha cambiado la tonalidad y es, siempre lo suelo decir, que es una ave fría que nosotros la pudimos seguir en nuestra estación de anillamiento el día 9 de octubre del 2010 y año tras año, súper puntual en sus migraciones y en su invernada, suele volver hasta Urdaibai. Creemos que de zonas de muy al norte,
porque alguna de estas anillas se ha visto cerca de Tromsø, en Noruega. Aquí veis del color que era la anilla hace 10 años en el chat, y cómo ha cambiado de color. En Asturias también nos dice que se llama la ave fría, la cigoreya. O sea que hay muchísimos nombres para las aves, que es una gozada todo todos los nombres que tenemos, ¿no?, para las aves, ¿no? Es que siempre han sido importantes, ¿no? Sobre todo algunas, las más conocidas, tienen infinidad de nombres. Aquí, por ejemplo, la golondrina, el petirrojo, bueno, nombres muy diferentes por cada zona. Preciosa la garza imperial que nos estás mandando, José. Y aquí podéis ver los andarríos. Oye, joder, se me ha metido el andarríos. Los archides claros con una pareja de cercetas, y sigue todo el grupo de archideves. Y Nagore nos dice que por lo menos se nos ha ido la boceta perchenta, que le habíamos puesto nombre, y ahora nos ha venido una ave fría. Y alguna garza que se ha oído al fondo. Y cómo no, un mirlo que nos está dando una sinfonía durante toda la tarde al lado del micrófono, preciosa. Y seguimos viendo los archides claros, y vamos a acercarnos a otros limícolas, como estos biluricos bailones en galego, que me gusta un montón el nombre. Culisca chiquiac, euskeraz, andarríos chico, y xivitonas en catalán, y Camon Sandpiper en inglés. Preciosos los limícolas que, escapando de las mareas, se han venido hasta estas zonas, ¿no? Es que ahí va otro de los archideves anillados. Es el 9 de octubre. Aquí vemos a otro. Mira, hoy tenemos dos viejos amigos, y cuando digo viejos, pues bueno, pensar que son aves. Cuando lo capturamos en octubre del 2010, era adulta, o sea que tampoco sabemos qué edad tenían, pero que por lo menos no había nacido ese año, vamos. Y ya son 10 años, van a hacer 10 años que los pudimos tener entre manos, y todos los años han aparecido entre nosotros. Por lo que son aves muy longevas estas. O sea, hay datos de incluso limícolas que llegan a 40, 30, 40 años, ¿no? Aquí una preciosa hembra de pato cuchara. Y están mirando para arriba. Eso es señal de que, no sé si alguna rapaz o algo está pasando. O sea, algún vilano, algún avilucho lagunero. Vete a saber. Creo que estaba el macho del pato cuchara, que nos vamos a acercar ahora. Precioso también. Y vamos a terminar en esta isla de las espátulas, que hoy, ya como veis, la marea ha estado afectando, las mareas vivas, ha entrado bastante agua en el humedal, y veis que este islote, que normalmente no suele estar tan inundado, pues hoy tiene bastante más agua. Habrá subido el nivel, pues así como unos 15 centímetros. Y estas tres preciosas espátulas de 14 que había hoy a la mañana, que quizás ahora vayan llegando, dentro de poco. Mira, y oímos lo que yo creo que es un ratonero. Se suele oír. Ahora mismo estáis oyéndolo. O sea que seguramente está en el cielo. A ver. Y estará cerca de... A ver. Vamos a echar un vistazo. Aquí. Sí, ha pasado por donde está el micrófono, y aquí podemos ver la silueta de lo que creo que es, si no me equivoco, uy, a ver perdón,
Sí, es este el que está pillando. Sí, un ratonero que podéis ver ahora en imágenes. Ay, es que no me da la cámara. Pero bueno, aquí está, volando sobre el centro. Toma, y nos ha llegado... Mira, nos ha llegado una noticia ahora mismo. Tengo aquí el WhatsApp abierto también. Y de un compañero que os he comentado más de una vez que nosotros, pues, desde el Urdaibai Bird Center estábamos trabajando en distintos lugares de la reserva. Estoy leyendo el chat y es increíble. Pues bueno, pues un compañero que desde su casa nos manda una foto de una pareja de golondrinas, que ahí ahora no lo puedo pasar, pero os prometo que os hablaré mañana, de una pareja de golondrinas que ha llegado a su caserío. Igual que os he enseñado yo hoy unos vecinos que me han mandado una golondrina que ha llegado a su caserío, pero es que este caserío es una pasada, porque os voy a adelantar, mañana quizás os volveré a hablar sobre las golondrinas y los viajes increíbles que hacen, pero acaba de mandarnos una foto de dos golondrinas delante de su caserío y una de ellas porta una anilla. Es un caserío en el que estuvimos anillando hace 2012. Estuvimos anillando, o sea, hace 8 años anillamos unas golondrinas para colocarles un geolocalizador y ver a dónde iban, hasta África, esas zonas de invernada. Y hasta el año pasado una de las golondrinas, sobre todo la hembra, estaba llegando a ese caserío después de 7 años. El año pasado 7 años. Pues hemos estado esperando estos días y creo que va a ser esa golondrina, vamos, una superhéroe, una golondrina hembra anillada el año 2012, y que todos los años también, como estos archiveos claros que hemos visto, llegan hasta su mismo nido en el caserío. O sea, una noticia increíble, que la tengo que confirmar, porque ahora mismo no os puedo enseñar la foto, no tengo metido el WhatsApp web, pero que os prometo que mañana os voy a comentar si es esa golondrina, una golondrina de 8 años que durante años ha estado viviendo, durante todos los años al mismo nido, y mañana os prometo que os enseñaré qué es lo que hizo esa golondrina, pero primero tengo que confirmarlo. Luego hablaré con estos compañeros míos de un caserío de Muxika, aquí en Vizcaya, en el interior de Urdaibai. Una superhéroe, por lo que mañana deben estar atentos. Y bueno, y yo lo que voy a hacer es, le voy a pasar a la retransmisión en euskera. Podéis seguirla, por supuesto, y diré también los nombres en castellano, en catalán y en galego, aparte del euskera, y en inglés, por lo que podéis seguir con este viaje. Y acordaros, mañana, cuando confirme lo de la golondrina, lo vais a tener en directo aquí. Me comentan a ver si ha llegado una corneja. Enseguida daremos una vuelta. Y ahora os dejo con imágenes del Bird Center para que os hagáis una idea también cómo es este centro.
Eta amitxe jarraitzen dugu, zue guztioekin. Gaur luzatu egin gara purtxo bat, gazteleraz, baina lasai, ze euskeraz ere gauza guztiak ikusiko duguz. Eta ibilaldi politau egingo dugu zuk danokin batera. Eskerrik asko ere onain arte jarraitu gaituzuen guzti hori. Txatean saltzan ibilizareten guzti hori, bai euskeraz, bai gazteleraz, batzutan ingelesez ere. Eta dan hori eskerrik asko, eta batez ere parte hartzen duzuelako txat honetan, eta zuen galderekin eta askoz ere eramangarriago delako erretransmisio hau edo emanaldi hau, ezta? Barkatu? Gaur arratsalde polita ere, baina zerikusirik ez daukana gaur goizeko eguraldiarekin lainotu zaigu. Eta badirudi, eguraldi aldaketa ere badatorrela. Komentati gutelen, bai Kantabriatik eta euria omen zela. Eta iritsiko zaigu eta komentatu dutenez lehenengo Bizkaia ingurura. Askorik egingo ez duen arren, baina gero zabaltzen joango da gaurtik biharrera Euskal Herri osora, batez ere hegoaldean egingo mendu. Ze uste dut, hego mendebaldeko haizearekin gaudela orain momentuan. Egun osoan zehar, migraziorako egun itzela izan da gaurkoa. Eta orain momentuan, joango gara hueltatxo bat ematen, baduratik, eta ikusteko nola zeruak lainotuta gelditu zaizkigun. Arratsaldeon Bermeor arte, leku guztietar arte, Bartzelona arte, Bilbora arte, Ayangiz, Gernika, Busturia, Euskal Herriko hainbat txoko jarraitzen gaituzuenak egunero. Ikusten duzu, zerua guztiz estali zaigula, naiz eta ondinok ere ikusten dira nolan argiune da batzuk. Eta zuen jarraitu zuen margazkiekin eta bialtzen. Hemen ikusten dugu Anderrek bota digun zingira mirotzaren argazkia. Eta ikusten duzuen nola kostaldetik eta hemen uste dut intsektu bat abilela kamaratik. Biek ere ibili beharra dukate. Eta ikusten duzuen nolako eguna daukagun. Hemen eguzkia ere apurtxo bat ikusten dugu laino potoloietatik. Kasu honetan ere uste dut estratokumuloa direla, estratiformisak eta esango nuke batzuk opakusak, ez dutelako eguzkiaren argia edo eguzki silueta sartzen uste, baina orain momentuan hor argiona detxo batetik ikusi dezakegu eguzkiaren sarreratxo bat. Hurbilduko gara ikustera nola datorren marea, ze gaur ere marea benetan handiak ditugu, marea biziak oraintxe dago igoten, eta hemendik eta ordu erdira edo izango da itsasgora, hemen ikusten duzu, eta ez fijatu, eta ikusten duzuen nola ura indarrez datorren barrurantz, itsasoko ura. Eta honek eragin du, hegazti asko eta asko, batez ere limikola, itxasadarraren barrura sartzea eta urmael lauetara hurbiltzia. Espada emango dugu ibilbidetxo bat, hitza guzti hauetatik, hitza edo itxasoa, ere, Busturi inguruan. Eta ea ze hegazti ikusten ditugun, haragatzen, hemen urrunean, ez lorak dira, parkatu, pentsatute hegaztiak direla, hor muruetako tximiniaren onduan. Baina, ingo dugu ibilalditxo bat, ea, inguru hauetan, arrana arrantzalearen estiloko hegaztirik edo ikusten baldin badugu.
Lehen goizean ikusi dugu arrano arrantzalea, erakutsi dut. Baina egun osoan zehar ez dugu berriz ikusi. Hor beleak ikusten dira, pasetan. Beleak entzuten dira. Mikrofonotik. Ui, hemen gauza zuri bat ikusi dut, baina ez, kaio bat da. Arrano arrantzaleari jartzen dizkiogun abiatariko batetan. Eta azkenengo pertxe ikusiko dugu. Gustatzen zaien arranoari eta utzik dagoela ikusten dugu. Beraz, erraituko dugu, ze baloi gauzatxo batzuk. Hor, lertxuna euskara entzuten da egaz normalean egiten duen kanta hori, erakusten da hemen, bueno, ugarri pila belea egonda gainean, eta hauek gora begira, egaz zerbait datorren goitik, ez da, baina alerta egon dira, ugarroiak, abia honetan 4 ugarroi, batzuk helduak ikusi dituzu beraien lumaje politagaz, udaberriko lumaje elegante hori burua zuriska, eta albo batetara horrelako luma txuria dituena, eta horratzeko partean aska egiten ikusten dena gaztetxo bat. Baina, orain ez da ondo ikusten, zehatzeko partidan dago eta goazen ikustera. Hau bai, hau hemen gaztetxoa, iaz jaiotakua, ikusten duzu paparra zuria daukana, edo krema kolorekoa, gainok aurton, eta hor txeatzean, lertxuna euskara, ez, hori kaioa izan da, baina alerta da biltza, beraz, ez da zer gertatzen da, padura, baina, bueno, jarraituko dugu, eta bia zeo zer ikusten dugu. Irlatxo honetan, lehenengo, betuko gara, basaateak ikusten. Hortxe, entzuten dira atzetik ere, kurizka zuriak ere entzuten dira, basaateak, okila ere, okil berdia atzetik entzuten izan da, eta orain, Bermeotik Gernika, Bilbora doan trena ere, eta ontsa zazpirak joten Arteagako kanpatorretik. Minutu bat atzeratuta dago kanpatorrea, edo erlojua. Basarteak, azulones, gazteleraz, Ane Colbert, katalanez, eta hurbildu gaitezen egal honetan arte, ea topatzen dugun gaur etorri dan bizitari bat, bestelan erakutsiko dizuet gero argazkiren bat eta bideotxoren bat, berea, baina hemen badago zerbait. Urizka txikia, hor leska artean ikusten dugu janari bila, eta atzeko partean, lesken atzian, belea, hortxe ikusten dugu, zer jateko bila, edo zerbait izkutatzen. Oso hemen zankaluze bat, ere, ja, badaude bizpairu, eta ea euretariko batzuk gelditzen dira zaizkigun hemen, eta abiagiteko kontuetan hasten diran. Horri gurutxo hau oso polito dago, eta ez bada urrunduko naiz, apur bat, orokorrian ikusteko. Eta
zian urgezatan bainutxu hartzen beste kaio hanka hori bat. Hortxe basatea, emea jarrai dira. Eta jarraitu egon. Leskadi berri honetatik. Ja, amentxe. Orain bai agerian, lehen hitz egiten egon garan, Egabera. Batzuentzako, komentatu duzue, garaiz kanpoko hegaztia, baina beti esaten diguzue. Eta beti esaten dugu, guk Egaberak, hemen lehenengoak ikusten ditugunak, urte sasoian, dira abuztuan. Uztaila abuztuan, lehenengo Egaberak agertzen zaizkigu, hemen normalen da, jendeak esan dugu, zelan Egabera, baina ezinezkoa da, neguko hegaztiak baldin badira, baina badaude, lehen komentatu dut, penintxula, barrualdean, Castilla-La Manchan, adibidez, leku batzutan abia egiten dau, eta populazioak badaude, berton egiten dutenak abia. Beraz, euretariko batzuk bukatzen dutenean ugal garaia, eta gaztetxoak batez ere, dispertsatu egiten dira apur bat, eta ikusi alditugu gure inguru honetan. Bai Egaberak, naiz eta abuztuan jendeak esan jo, Egaberak beti abisu ematen digute hotzak datozela. Abuztuan ikus ditzakegu gure artean, eta garaienetan ere, eta hau izan daiteke, edota Egabera bat oso berandu dabilela iparralderantza joateko abiaitera, edo hemen hurbiltxoago, penintxulan erdialdean abia egiten duen Egaberatariko bat. Ze Egabera hauek normalean belardietan eta egiten dute abia leku zabaletan, irekietan. Eta adibidez oso kuriosoa da, kontatuko dut bihar ere, hemen baldin badago. Erakutsiko dutzu edaz, Egabera batzuen argazkiak eta bideo bat, kameratik aterata neguan, eta, bueno, dira benetan politak. Ontxe erakutsiko dutzu edaz. Jarriko doktor bideoan. Fijatu zaitezten zelako koloreak dituen Egaberak. Hortxe ikusten duzue. Egabera bat, hortxe, azpian ikusten duzue, hortxe, eskinatxo batetan sartu dut, aterako dut hortik, hortxe. Horbeto, gaur ikusten ari garen Egabera, eta neguko Egabera bat kameraren azpian. Baita ere, komentatzen nahi dizuet, lehen esaten egon izena, Egabera gehienak Europa erdialdean egiten dute, Holandako eta Herbeeretako polderretan, hortxe belardi handi hauetan, eta behintza zelako garrantzia ematen dioten Egaberari, herrialde askotan, adibidez Herbeereetan, irakurtzen ari, hor jartzen digutena, baina fijatu zaitez ze politan Egabera. Eta esaten egona izena, Herbeereetan badago itura bat, eta urtero, lehen batez ere, jendea joaten zen, Egaberaren lehenengo abia aurkitzera edo bilatzera. Eta aurkitza zutenean, abia horretako lehenengo arrauntza, baina Herbera guztietan, Holanda guztian, abia horretako lehenengo arrautza izan bertako erreginarentzako. Eta gainera aurkitzen zuenak, sari potola zeukan, behintzat erreginari eman behar zion lehenengo arrautza hori. Orain erregina barik erregea dagoela uste dut, baina ez dakit ziur ze. Ni neu ez oso monarkiko bat, ez dakit zertzu gauza dabiltzan hortik, baina badakit lege hori, lege moduan zegoen, eta aldatu zuten lege hori, arrautza hori erreginarentzako zen hori, eta orain, jendeak esaten du, aurkitu dut lehenengo abia eta lehenengo arrautza, baina ez zaio arrautzarik
kentzen. Hori bai, agertzen da prentsa osoan eta izaten da, bueno, itzelesko eguna egaberaren lehenengo arraultza aurkitzen denean herberetan. Herberetan gainera oso izen polita dauka egaberak eta da Kibit. Kibit. Eta batez ere da egiten duen soinuaren gaitik, ze ez dakit, baina ipiniko dizuet egaberaren soinua eta denoi etorriko zaizue burura neguko egunak, ez da? Hortxe. Hortxe entzuten duzu, egabera. Hauxe, gehien entzuten dana. Martxa egin digu. Hemen doa. Honek neguan entzuten diren doinua. Eta bai, hemen lehinek esaten digu, zizareak erakartzeko hanka mugitzen duen, da bai, egia esan, erakarri barik ez dakit, edo, zuloetatik ateratzeko, normalean hankarekin mugitzen ditu, holan, urezkinak eta lurra eta holan, eta gero, nik ez dakit mugitzen dira zizariak eta ornogabeak, eta txak, barrura jaten ditu. Hori, egaberak egiten duena. Eta eduko gara ikusten ere, aurkitzen dudan. Baitu, nahi baldin baduzue erakutsiko dutu betontxe. Barkatu. Ikusten dudan, bai. Erakutsiko dutzuet egabera baten abia zelakoa dan. Hortxe ikusiko duzue, irudietan. Ikusten da hor, ontxe, arrautzatatik nola ateratzen diren egabera txikia, gaztetxoak, txitak, zango nuke. Hamentxe, egabera. Eta hori, hemen dator, gudazateariko bat, bereiek estaltzen. Benetan, hegazti polita. Baina, abia hau, bai penintsulako barrualdean, baina baita ere Europako erdialdean batez ere. Oso irudi politak egaberarenak, ikusi ditzakegunak bideotxo honetan. Txitekin eta arrotzak jaio berri. Bat ikusten da hor pikatuta da hola. Hortxe, egabera baten, abia. Zuek ere, idea bat egiteko, naiz eta gukamen ez izan, hortxe. Aber ikusten dugun hankarekin, bai, hortxe ikusten da nola egiten duen hankarekin. Fijatu, eskerreko hankan, orain eskubikoarekin egiten du, baina, fijatuko gara apurtxo bat, hortxe, mugitzen, tik, eta zerbait sentitzen duenean, txak, barrura. Hortxe bain eskerrekoarekin. Tik baten moduan, baina egiten duena da lurra mobitu egiten du. Eta zerbait mugitzen baldin bada, txak! Ontxe jandu ere. Bai, hortxe dago zerbait. Eta saiatzen ari da. Baina... Oso hegazti benetan politak eta bitxiak. Hauekin egon gaitezke, hortxe jandu beste ornogabe bat, orduak eta orduak. Baina, guazen, beste batzuk ikustera ere. Hemen, egia esan, asenteke, hemen esaten digute, alinean,
ba nola nos dice también, bai, a ver, erabiltzen duena hankarekin izan daitezken una especie de ultrasoinuak edo, litekena da, ze atera arazi egiten ditu, guazen urbilduko gara berriz ere, a ber, egiten duen, baina fijatu zaitezte, zuma emango dut, baina bai egiten duela, ditu, eta zumarekin, hortxe ikusten duzu, tak, 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 tak. Bai, eta hemen esaten gute guk, bueno, izenetan onomatopeiak erabiltzen ditugula. Etxu, orain txentzun duguna, okil berdea izan da, eta lehenko egunean asientek esan zigun, el relincho del bosque. Félix Rodríguez de la Fuente, que esate zu, aiba, behitu zelako, zizarea, harrapatu daren orain txen momentuan. Etxe, zuzenean. Bueno, merienda polita egin da bena. Bai, ba, esan dugu hau kiebit dala neerlanderaz. Eta guk ere, hainbat eta hainbat txori izen dauzkagu onomatopeiko dirana. Denak, nik asko eta asko esango nuke. Txepetxa, txorrua, txirrizkila, txirrinkiloak, txantxangorria, txantxan, ibiltzen da gainera. Kurriloa. Pitxartxarra noski. Txonta. Bai. Eta onomatopeioak ez badira ere, zer jaten duten eta non ibiltzen diren ere. Gardantziloa edo karnaoa, karduetan ibiltzen dena. Edo nola egiten duten egaz, adibidez egaberaren kasua, ez da? Bai, jatetxoan bat opatu dut hemen egaberak danetari dauka, baina nahi daukitzea beste bat neguko hegaztia dena ere, eta gure artean egon dena orain dela gitxi, eta kontxea ber saiatuko gara, bai, a ber, hau kulizka txiki bat da, hortxe ikusten duzu be, Camon Sandpiper, ingelesez, Andarrios txiko, eta galegoz oso izen polita dauka ere, Biluriko bailon, eta katalanez xibitona. Oso izen politak dituen kulizka txikia. A ber, aurkitzen dugun topatzen ari den bestea. Ze iztingorrak ere egon dira gure artean. Baina, ez dakit orain eskutatu jakuzen. Ai, eta kukua, joer, larraitz. Eskerrik asko esan dozulako, ze ja kukua astuta euki dugu, dano. Nik bai behintzat. Gainera kukua, nik uzat hizkuntza guztietan bardina dela. Kuko, kuku, kukua, koki ere leku batzutan. Abadagor, Kirmen Uriben urako bertso polit bat, eta esaten duela hor batu zirela aditu batzuk kukuaren kanta aztertzen, ez da, eta batzeke esaten omen zuen kukuak kantatze zuela edo beste zuela bere notak zirela zila. Beste batek ordea esate zuela ezetz, ez zirela zila, refa zirela. Eta beste batek, mido, baina azken finean, eurek bakoitzak beran kontuetan, baina egunetik egunera kukuak berdin kartatze zuela, eta ez mila, ez zido, ez rela. Kuku, egiten horren zuen, eta oso polite da. Harriko dizuet egunen baten agian. Kirmen Uribena, oso polita. Ba, oin ez dugu zaurkitu. Honek.
iztingorra, baina guazen beste irlatxora. Eta hemen, bueno, hemen danetari dago, marea bizi hauetan, etorri jakuz, a ber, bai, kopeta zubia hortxe. Fijatzen bazarete, egun hauetatik ona, irlak txikitxoago egia, ze urasko sartu da. Eta, estali egin ditu, gitxienez, 10-15 sentimetro, 10 sentimetro, 15 sentimetro sartu dira urgazianak, eta mitxe ikusten dozue. Murgilari arrunta, emea, bai, eta lertxuntxoak ere egiten ditu horrelako mugimentuak hankarekin. Hemen murgilari arrunta, edo europarra, eta kuliska zuri polit batzuk. Apa! Hau, claro, handiagoa da, eta leku eske. Bainoitxu hartu du beste urgezako lekuan, da orain, ona. Txik uste duzue, ura kentzen lumatatik, mokoarekin. Eta noski, joe. Dena mugitu arazi ditu, etxuzlako talde polita, kuliska zuriak. Ematen du kojo daudela, hortxe, horri ikusi zaio bigarrenanka. Eta horratzen dabiltza topera okilak, entzongo dituzu, txakurretik aparte, Kuliska zuri politak, lehen ikusi ditugu bi erastonekin, orain ez dakit ikusi alda izango ditugu, baina guk erastondutako kuliska zuri bi 2010ko urriaren 9an. Justo. Zaituko gara berriz ere ikusten ditugun, baina, hortxe hona kuliska txikia eta martxa egin dugu. Hemen dagoen batan bat, ze bizatitan banatuta daude taldeetan, eta hurbilduko gara. Hortxe murgilari den bat, pasateak hemen, eta kuliska txikia, biluriko behilon, politori, guztana gora eta bera mugitzen duena, xibitona, andarrios txiko. Salto egingo dugu, Mokozabalen irlara, baina lehenengo, denbora daroa, gainera geldi dagoen, abate Mokozabal honekin gozatzera. Hortxe, benetan polit bat, begia hori, eta gora begira. Hori, seinalea da, zerbait dabilela goitik pasatzen, eta beraz, hori lehenko gara ikusten. Batzutan zerutik ere gaztiak ibiltzen dira, eta batzutan harrapariak. Eta oso interesgarria dira jakitea zeintzuk dabiltzan inguru hauetan. Hemen, Mokozabalen irlan, orain Mokozabal bi, eta basateak eta kopeta zuriak. Ez bi ez, hiru Mokozabal daude, lehen goizian 14 egon dira, baina badirudi besteak ies egina dela. Eta hurbilduko gara, behitu ze politak, hemen ubarroiei lekuak endu, eta txak, bakoitza bere lekutsuan, kuliska txikiak. Azkenean, normalean horrelako lekuak uretan daudenak eta
horrelako egur zatiak eta horrek guk sartutakoa dira. Erakutsiko dizuet egunen baten denborarekin, zelako lanak egiten ditugun hemen Urmaelian. Hegaztientzarako oso erakargarria dira horrelako lekuak. Eta lasai asko egoten dira horrelako pausalekuetan. Eta ultrasoinuarena saiatuko naiz begiratzen, Saiatuko naiz begiratzen, baina benetan bai, interesgarria da. Hor ikusten duzu ez? Kuliska txika eta bat urduri xamar dago, eta ez du horrego nahi, eta ala! Besteari lekuak kendu, bestea bota du, baina ez bata ez bestea. Nora joan dan. Hemen, ez dakik zein da nau. Bota duena ala bestea, baina bueno. Danontzako lekua dago, baina bakizue. Batzutan besteak daukanan nahi, eta kuliska txikiak, ontxe, ubarroiaren ez. Ubarroiak normalean agoten diren lekuetan. Eta, bilduko gara, badespada, irlatxora, ea, Irlan, kameraren Irlan, zerbait, gaztitxoren bat ikusteko aukera dagoen. Hemen daude kopeta zuriak. Belarra jaten. Nire hainka politekin. Baina hemendik itxira, ez dakit gaur edo bihar edo tokatzen zaigu ustai belarra hauek kentzea eta erakargarriago egiteko inguru hau, irlatxo hauek, hegaztiei. Asiente esaten digu, galdetze zuela, eta esango diot, baietz, begiratuko dodala. Voy a mirar a Asiente, a ver qué es lo que dice la bibliografía sobre esas pisaditas que hacen las aves frías, ¿no? Beitu, zelako polita zertzeta hau. Batetxe jatea ardiak lanean dauden, lanean daude, baina irlatara ez ditu ekartzen, ze irlatara keba. Bakarrik ibiltzen dira munan, irlatara gu geu sartu behar izaten gara landaregia hortxe neurrian eukitzen. Azken finean, horrelako urmaelak eta kudeak eta baten beharra izaten dute. Nahi baldin badugu, horrelako fauna erakartzea, ez da? Eta gure lan bakarra izaten da, hegaztientzako eta animalientzako leku erakargarriak sortzia eta izatia. Euretariko batzuk irlak dira. Neguan zehar ez da arazorik egoten, neguan zehar, hemen izaten dugu kuadrilla itzela, ahate txistulariena, eta ahate txistulari horiek, eta, ia 200 kopetazurik, ardiek baino, 10 aldiz lan gehiago egiten dute, belar hori jaten. Baina, orain, udaberri hasten denean, ahate txistulari belar jale horiek joan egiten dira iparrera, kopeta zuriak ere bereetariko asko joan egite zaizkigu, eta belarra, klaro, honekin eguraldiarekin, euritxoarekin, epeltasunarekin, itzel hasten da, eta gutxika estali egiten ditu, irlak eta bestelako leku batzuk. Gainera, hemen arazo bat daukaguna dago, erakutsiko dizuet, irla hauetan, ikusten duzue, belarra hau, inbaditzailearen belar bat dago. Hemen ere, inguruetan batzutan txakur belarra ere esaten zaio. Espalditi dago, Eta txakur belarra, hauek ahate txistulariek eta jaten dute, ardiek ere noski. Baina,
azten da estaltzen guzti hau ur egal guztiak, paspalun bat da, Ameriketatik etorritako belar bat, eta ikusten duzuenez, hemengo inguru guztia, josita dago, honek dira errizoma batzuk, botatzen dituen errizoma, hortxe ikusten dira, eta horrelako zatitxo bat, iristen baldin badan beste irlatxo batera, hortxe hasten da, hala, za, eta ontxe hasiko da, baina, bueno, topera, estaliko du dena. Orduan, hori gertatu aurretik, gu geu, sartzen gara desborosadorarekin, noski. Ze bestelan horrelako irlatxo batera ardia ekartzea, bueno, pena ere emango zigun, Ardia normalean, hementxe guna honetan ibiltzen dira, ez dakit orain ikusi daitezke, baina hementxe ibiltzen dira, egunero, hemen, ontxe harrapariren bat ikusi dut, urbildu baitxesan ikusten, lehen zapelatza ikusi dugu, oin, uste miru baltza, dala, a ber, ez, a ber, oi, silueta ikustean nahi dotzat, baina, bai, miru baltza, ikusi zaio bustana hor kuina formakoa, enfokatzen duenean behintzat, ikuste zaio, eta nola erabiltzen duen timoi modura, etxen miru baltz bat, desenfokatuta, baina danon biztara behintzat. Hortxe. Eta sartu zaigu basoan barrina. Ardia normalean amintxe biltzen dira. Leska hauetan ziar, leska mantentzen dizkigute, eta baita ere, inguru hau, baina alata guztiz ere, badagoz landara batzuk, bere ezaiena gustatzen, eta batzuk dira ihiak. Eta belardi hau, espaldi dugu nahi, ihitza bihurtzea, batez ere, egon dadin lekua beste gazti batzuntzako eta janaria bilatzeko, sarritan sartu behar izaten gara desbrosadorarekin, eta desbrosatu baino hori guk egiten dugun lan bat da. Eta seguruenik aurreztakit, baina bihar, jaketa ni hemen nagoen, bakarrik, eta hau beharrezko lan bat dela usten dugu, behintzate gaztientzat, saiatuko gara, sartzen, desbrosadorarekin. Noski, bakarrik, zen nire kide guztiak ere, etxean dagoz. Hemen, eta, ikusten dugun, nahi nuen ikusi, hemen, ikusten dugu zanka luzea, ikusten nahi nuena zan istingorra, lehen ikusten egon gara, bikote bat, baina eta entzuten duzue, ia fondoan zozoen sinfonia polita. Eta komentatu behar dizuet, lehen zelan gazteleraz ere esan dut, justo amaitu horretik, biharko prestatuko dizuela, lehenengo konfirmatu egin behar dut, ze hemen elkarlanean egiten dugu emanaldi hau, eta nik hemen WhatsAppa daukat ere pantalla batetan, martxan, eta iriste zaizkit mezuak nire lankideenak, beraiek ikusten dutena ere, momentuan jarraitzeko, ezta? Eta komentatu didate, musikatik, baserri batetan, enarak ere iritsi direla. Baina enara bikote oso espeziala da guretzat, argazkia bidale dit, baina honi ez daukat denporarik geisteko, WhatsAppetik beraz biharko benetan erakutsiko dutzu dela, eta nora joan ziren holan bada behintzat, enara hori baldin bada, bakarrik komentatuko dutzuet, 2012an erastundu genuen enara bat dela. Enara bikote bat. Eta urtero baserri horretara etorri dana.
Afrikatik bidaia egin ostean, eta gainera badakigu nora joan zan. Beraz, bihar enararen kontuak beraz ez utxik egin, bihar, ze kontatuko dutze dana harrigarria da. Eta nik neuk bihar orte esango dutzuet. Orain ere, jarraituko du zuzeneko kamerak martxan, eta arratzalde on bat izan dizuela, eta bihar berriz ere amentxe zure guztiokien Urdaibaiko lantalde guztia, Urdaibai Berzenterreko lantalde guztia emanaldiekin jarraitzeko prest. Komentatzen digute ager alditugun jarri Martin Arrantzalearen irudiak, eta noski baietz. Martin Arrantzalearen irudia jarriko dizuet. Jarriko dugu behitu bi jarriko ditugu. Alde batetik Martin Arrantzale bat arrain txiki batekin, nola jaten duen, bentan polita, baina kamera honekin ikusteko oso zaila, ez da geldirik egoten da, ziztu bizian pasatzen da, hortxe ikuste duzu arraintxo bat jaten, hau iruetariko bat, eta bestea segundotxo bat, amentxe, ikusiko duzuena, tritoi batekin, uandre batekin, hortxe tarina atzetik ere, neguan grabatutakoa da, eta hortxe ikusten da nola uandre bat harrapatu den, hau espezializatuta zegoen uandreak harrapatzen, hemen behan dagoen posutxo batetan, eta hortxe bertatik, Urdaibai Berzenterreko legiotik hartu genituen irudiak. Ikusten duzu eslako paliza ematen dion, eta batez ere hori egiten du normalan arrainekin ere arantzak eta dituztena, asurtxoak eta apurtzeko, hiltzeko noski, berak minik eta kalterik ez izateko irensten duenean. Eta hortxe ikusten duzu din bitan ba, baina azkenean ja bideratu ere egiten dau, eta barrura hortxe Martinaren irudiak, eta ez dakitakoen beste bat, beste irudi polit batzuk, ikusten da nola, honek ez dira guk grabatatutak, baina ikusiko duzue, itxaron, nola erakutsiko dutzu eta ontxe, nola arrantzatzen duen Martin Arrantzalea. Hortxe ikusten duzue, gainera zapa, nola botatzen dan, nola begiratzen duen, ikusten du arraina, eta kamera gildian Martinaren irudi izugarriak horrek izan dira ikusi ditxugunak, eta bueno, bihar arte dan hori, eta bihar askoz ere gehiago, eta gogoratu enaren historia polit bat.